también un cordial saludo a todos los que nos escuchan desde página de Facebook y página de YouTube. Les saludamos con mucho cariño desde el grupo de Generación de Esther. Ustedes también serán parte de este estudio bíblico del cual trataremos hoy, es el amor al prójimo. Bueno, de lo cual tanto hemos de decir en la Biblia, que se habla de hacer el bien y del amor al prójimo, y que es algo muy sonado en nuestros oídos, pero en nuestro corazón a veces no es entendido. Y hubo alguien que le preguntó a Jesús, y les voy a decir quién fue el que le preguntó a Jesús. Un fariseo, que era una persona que estaba conformada de mucha lectura de las Escrituras. Y cuando Jesús estaba en la tierra, un fariseo, conociendo mucho de lo que es el bien y el mal por lo que él leía, le hizo una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Pero ¿quién es mi prójimo? Y esa pregunta puede ser que la tengamos nosotros, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Jesús contó la parábola del buen samaritano para darle una respuesta a él y decirle: ¿quién es tu prójimo? Pero etimológicamente, antes de llegar a esos ejemplos, quiero decirles que la palabra prójimo es derivado de próximo. Y la palabra próximo nos refiere al más cercano que tenemos. Entonces muchas veces pensamos: le tengo que hacer bien a aquel que está afuera, pero no precisamente. Aquel que está afuera y el que está próximo a mí, el que yo lo tengo próximo, cercano a mí, el más cercano a mí, y posiblemente sea mi familia la que está más cerca en estos momentos, a quien yo tengo que amar. Entonces Dios nos desafía cada vez más, dándonos este tipo de mensajes. Entonces el título de este estudio bíblico es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay dos palabras, dos lecciones en un mismo título. Tenemos que amar a los demás, pero como nosotros mismos nos amamos. Entonces existe una prioridad para trabajar. Si yo tengo que amar a los demás como a mí mismo, pues esperemos que nos estemos tratando bien también nosotros. Tenemos que amarnos y saber cómo tratarnos para poder amar a los demás. Y en sí, todo este pasaje lo voy a resumir con ciertos versículos. Quiero dejar la parábola del buen samaritano para el ejemplo final, porque ese va a ser el postre de este tema. Entonces voy a colocar el pasaje en el cual nos vamos a basar, y dice lo siguiente. En la Biblia se menciona: porque tuve hambre y me distes de comer. Porque tuve hambre y me distes de comer. Pasamos a la otra. Porque tuve sed y me diste de beber. Pasamos a la otra. Fui forastero y me recibiste. Este es un mismo pasaje. A la siguiente. Estaba desnudo y me vestiste. Y pasamos: estaba enfermo y me visitaste. Y por último, estuve en la cárcel y veniste a mí. Entonces Dios dice al final: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero ahora lo vamos a ir explicando paso a paso, ¿no? Él dijo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste, ¿no? Me atendiste. En verdad les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos, a mí mismo me lo hiciste, dice Dios, ¿no? Cada uno de los actos que hacemos hacia esas personas que están en necesidad extrema, a Él directamente, a Dios les estamos haciendo esas acciones. Entonces quiero regresar a la primer diapositiva y detenernos por ahí. La primer diapositiva está refiriéndose a la primer frase del pasaje.
porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve hambre y me diste de comer. Actualmente nosotros nos hemos presentado con muchas personas que están padeciendo de una hambre extrema, de alguna falta económica para poder suplir lo que necesitan, lo básico. Vemos en las calles cuántas personas están deseando comer, y ellos no viven, sino que sobreviven cada día. Tienen que ver la manera de cómo subsistir. Entonces, a Dios le interesa que nosotros focalicemos nuestra ayuda en el hambriento, porque Él lo dice: tuve hambre y me diste de comer. Algún día Él podrá hacer un listado de todo lo que hicimos en esta tierra. Si llegué a mis 60 años, 50 años, 70 años, ¿cuántas veces di alimento a un hambriento? A alguien que verdaderamente lo necesitó. ¿Cuántas veces de esos 70 años que yo comí los 3 tiempos de vida del día, en 70 años, y pude compartir el pan que podía estar consumiendo? Nosotros nos abastecemos lo suficiente, Dios nos provee. Aún agregamos primera refacción matutina, refacción de la tarde y otros lujitos de postres que nos damos en el trayecto del día. Pero Dios quiere que focalicemos en el hambriento, aquel que le da de comer al que tiene hambre. Esa persona está mostrando amor al próximo, al prójimo, hacia él. Entonces, esa es la primera frase del pasaje, y así lo vamos a ir entendiendo. El segundo dice: tuve sed y me diste de beber. Tuve sed y me diste de beber. Muchas veces en algunos lugares del mundo, porque lo he visto, o en algunas comunidades también dentro de países, existe la tradición: no, pero el agua no se vende, el agua ni se compra, ese es gratis. Pero de algo viene eso, de algo viene esa tradición, y es muy de esto, que dice: tuve sed y me diste de beber. Porque Dios habla en las escrituras respecto a aquel que da agua y que alimenta, que sacia la sed del que está muriendo de sed. Por supuesto que nosotros podemos entender esto en la manera física y espiritual. Más que estamos nosotros dentro del reino de Dios y entendemos las cosas espirituales, pues no solo le puedo dar agua, un vaso de agua, le puedo dar también saciar su sed con palabras de vida. Pero esto va a empezar paso a paso. Si no soy capaz de darle un vaso de agua a alguien, mucho menos podré yo atender los asuntos de sed espiritual. Todo va a llevar un proceso, todo lleva un paso. Entonces, si estamos dentro del reino de Dios, empecemos a hacer las pequeñas cosas que nos van a hacer llegar a Él y agradarle. Él solo dice: dale de comer al que tiene hambre, dale de beber al que tiene hambre, al que esté enfermo, visítalo, al que esté en la cárcel, visítalo. Esas son las cosas que Dios nos pide y que son sencillas de hacer, pero muchas veces nosotros creemos que tenemos que hacer algo mucho más allá y complicar todo, y decimos: pero es que yo no sé mucho de la Biblia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le puedo decir? Yo no oro mucho, no sé ni qué decir, no puedo orar por los demás. No se trata de eso. El amor hace que hagamos cosas que no pensamos, nos harán llevar a hacer cosas que no nos va a limitar, y Dios nos enseña fácilmente cómo mostrar amor. Tuve sed y me diste de beber. Quise colocar esa imagen porque en otras naciones del mundo hay personas que sí están pasando una sed extrema, no una sed de que todavía hay agua aunque esté contaminada, sino que no hay ni agua contaminada para tomar, ni eso. Entonces buscan medios de cómo poder adquirir y saciar una sed. Coloqué esa imagen porque sí es impactante, y seguramente más de alguna persona ya la ha visto, porque fue publicada en una red, en revistas. De hecho, una fotografía, un fotógrafo se ganó el primer lugar en fotografías extremas,
cuando mira a un niño de ellos que está tirado en el piso y atrás tiene a un sopilote. Entonces, porque estaba esperando que el niño muera y poderlo capturar. La manera en cómo sale esa fotografía, bueno, se ganó un premio él, pero qué shock más grande para el que los miramos. Tuve sed y me diste de beber. Está aquí en la otra parte, la frase del pasaje. Fui forastero y me recibiste. Fui forastero. ¿Qué es un forastero? Es aquel que ha venido de otro lugar o que es de otro lugar. Un forastero es alguien extranjero que no pertenece a la región. Es alguien que está de pasada, un forastero o forastera. Y la Biblia dice, fui forastero y me recibiste también. Fui forastero y me recibiste. Y nosotros muchas veces aquí en nuestro departamento sabemos qué cantidad de personas son ajenas a nuestra región, ajenas, que están de pasada y están padeciendo una cantidad de dificultades en cuanto a su alimentación, en cuanto a saciar su sed, en cuanto a estar cubiertos, a tener un lugar donde estar seguros. Este tipo de personas el Señor los protege mediante su palabra y nos manda a ser buenos y atentos con el forastero. No podemos decir nada de esto. Sabemos que la delincuencia se ha vuelto tan extrema que nos ha dado temor el poder ayudar, porque se han dado casos que al momento de ayudar, pues personas se han pasado del límite y han tratado de agredir o han hecho actitudes incorrectas que han limitado a muchas personas el seguir siendo generosos. Pero la misma Biblia lo dice, que llegarán ángeles a tu casa y no los hospedarás, porque el temor del pueblo se habría de aumentar. Lo dice la Biblia, claro, que van a llegar ángeles a nuestras casas y no los hospedaremos por el temor aumentado que hay. Entonces, Dios bien sabe en qué sociedad y en qué siglo estamos, pero mientras podamos y sintamos el hacer el bien y que verdaderamente nada nos hace sentir que vamos a recibir mal por ayudar, hagámoslo. El forastero es aquel que no tiene identidad en nuestra región y nosotros debemos de aportar una ayuda. Pasamos al otro. El otro versículo. Ajá. Aquí miramos esa fotografía. En esta fotografía es común ver en muchas zonas de nuestro país, en otros departamentos, en muchas calles. Podemos ver este tipo de situación. Estabas desnudo y me vestiste. Estaba desnudo y me vestiste. Es otro caso que Dios también lo marca bien. No se le olvidó nada. Habló del hambre, habló de la sed, del forastero y del desnudo. Aquel que no tiene para cubrirse, el que no tiene para poder comprarse un suéter, algo que proteja su cuerpo de acuerdo al clima en que vive. Y Dios nos manda a nosotros que somos de su reino. ¿Cómo nos habla Dios a la gente del reino? En la Biblia dice, ¿de qué te preocupas si los hijos de Dios se visten como la flor que está vestido de lino? Ni siquiera el rey Salomón se pudo vestir como ellas. Dice la Biblia de esto sobre nosotros los que estamos en Cristo. Entonces Dios nos enseña a que demos de esa vestimenta a aquel que esté desnudo, al que hay que cubrirlo. No retengamos cosas nuestras. Muchas veces somos muy acumuladores de artículos en casa, acumuladores de ropa, acumuladores de artículos. Todos hemos caído en no querer soltar algo, aunque ya no me queda, ya no me entra. Y seguimos creyendo, llegaré a la talla 0 algún día y entraré, pero mejor puedo compartirla, ¿no? O es un ejemplo. Siempre tuve esperanza que una blusa que llevo casi 4 años de guardarla me iba a quedar como yo quise. Ya pasó mucho tiempo y cuando la regalé me dio tanta risa porque la persona se rió. Estaba nueva y le dije, ¿sabe qué? Mejor se la regalo,
porque nunca me quedó, no me queda ni me quedará. Entonces empezó a reír la forma de cómo verdaderamente pude hacer una obra, pero no tuve que guardarla por tanto tiempo. Hay cosas que tenemos por tanto tiempo que podemos entregar a alguien o dar algo mucho mejor, porque siempre que damos lo mejor es multiplicado para nosotros y no busquemos tampoco ese multiplicado. Claro, vendrá por parte de Dios, pero Él no se queda con ningún detalle. Dice también aquí en la Biblia, estabas enfermo y me visitaste. Yo quiero que de verdad vayan entendiendo que cada diapositiva va formando una frase del pasaje completo que estoy hablando. Entonces vamos casi por el último. Estabas enfermo y me visitaste. Eso es lo que Dios quiere, que nos recordemos de los que están padeciendo en este momento un dolor, una aflicción, una enfermedad crónica, una enfermedad que ya los lleva a la muerte. Esas personas que están padeciendo, visitarlas. A Dios le interesa que atendamos al prójimo, pero nosotros casi que solo llegamos cuando ya la vela está y el entierro a tal hora, porque nunca pudimos atenderlos. El tiempo pasó, los meses pasaron, hicimos el intento de llegar, pero nunca pude visitarlo. Pero estas cosas no podrán pasar a aquellos que atendamos a tiempo. Aquel enfermo, vamos a visitarlo. Recuerden ahorita ustedes, si tienen algún próximo o algún prójimo muy cerca que está enfermo o enferma, piensen en esa persona. El día de mañana, sábado, domingo, podrán ir a tomar unos minutos y podrán compartir algo con esa persona, ¿no? Visitarlo, darle aliento de vida, hablar, es tan importante. A Dios le interesa el enfermo. ¿Saben que Jesús dice en su palabra, yo he venido por pecadores y enfermos? Así dice su palabra. No he venido por justos, sino por pecadores y por enfermos, porque Él ha venido a sanar. A Dios no le interesa el que ya está libre, limpio, bueno, ya Él que ayude al que le falte, ¿no? Que ayude. Y nos llama a esto, a visitar el enfermo. Podemos ir a hospitales directamente. Pensemos, seamos creativos, no nos retengamos proyectos que Dios ponga en nuestro corazón. Si hay algo por hacer, hagámoslo, no pensemos en que mañana que tengo que juntar un grupo, y voy hoy y ahí que venga por añadidura, va a venir por añadidura. Pasamos al otro versículo que dice, y estuve en la cárcel y veniste a mí. Entonces encontré la mejor fotografía para mostrar a un ser humano lleno de Dios, lleno de amor de Dios, que perdonó y visitó a aquel que le dañó. Y precisamente estamos viendo aquí a un líder, a un ministro mundial, quien pregonó en su tiempo de vida el amor de Dios. Y esa fotografía vemos cómo visita a aquel que está bajo prisión, y no fue cualquier persona que visitó, sino aquel que atentó contra su vida para matarlo. Entonces lo perdona y lo visita. Ese es un gran ejemplo, un ejemplo grande que nosotros debemos de hacer. No pensemos en aquellos si están en prisión por justicia o injusticia. Solo estuve en la cárcel y me visitaste. Ir y poder hacer algo por esa gente, o enviar artículos, hacer algo que esté dentro de nuestras posibilidades, es necesario hacerlo. No retener nada, porque ellos están terriblemente en agonía. Es una agonía física. Están en una manera en la que el ser humano no nació para estar en cuatro paredes. Se debilita la vista de los que están en prisión. No pueden ver más allá de cuántos metros durante tantos años. Cuántas enfermedades se les generan a ellos simplemente por estar bajo una circunferencia que no pueden salir. Empieza
todo necesitan de nuestra ayuda, sobre todo que les demos la palabra de Dios. Y hay muchas personas que ya están haciendo esto y que llegan y hacen obra. Y por favor no duden, porque hay muchas personas que tuve oportunidad de platicar con ellas y dijeron, bueno, yo al hospital, yo a la cárcel sí no voy, porque eso sí es un lugar demasiado minado por espíritus inmundos. Ahí sí hay que ir con 40 días de ayuno y oración, dijo esa persona. Respeto la idea que tiene y respeto el criterio que tiene sobre sí mismo para prepararse a ir, pero no puede ser que nosotros estemos esperando. El punto es de que no dejemos que la metodología cristiana o los métodos nos impidan, que no estoy listo para poder ir a una cárcel y orar por libertad por todos aquellos que están aquí. No estoy listo para poder poner un pie ahí, tengo que estar en no sé cuántos días de ayuno. Eso es una gran y falta de identidad en Cristo. Nos sometemos en ayuno para ir en consagración. Y el único efecto positivo que hay para vencer cualquier enfermedad, atadura sobre una persona cuando imponemos manos, cuando oramos por ella, es que estemos nosotros en consagración. Puede haber ayuno y si no hay consagración, no hay nada. La consagración es vivir en santidad y entonces así es como obedecen los demonios y salen fuera de ellos por consagración, por la consagración. Entonces no hagamos un esquema de limitantes para poder visitar lugares. Siempre estuve interesada en nuestra región de apoyar la zona roja en situaciones que vemos a nuestras propias mujeres que somos del equipo femenil en el mundo, y siempre me interesé por apoyar esos lugares, ir, visitar, ver de qué manera les daba palabra, y fui muchas veces. Y tanta gente que me dijo, tené cuidado porque esos lugares son minados. Cuando regreses, la prueba es fuerte, cae sobre ti nada, todo rechazado, porque la Biblia dice que podrás tomar veneno y nada te hará daño, le decían. Y esto lo dijo Pablo. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, que él caminaba para orar por enfermos y una serpiente le mordió el tobillo y nada pasó. Y lo cuenta la Biblia, cómo era la protección de Dios sobre de él. Nosotros estamos protegidos, nada puede venir sobre nosotros, absolutamente nada. No tengamos miedo de visitar donde Dios nos manda hacerlo. Si Él nos manda es porque hay autoridad. Aquí en Mateo 25:40 culmina diciendo Dios, después de estas frases: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste, dijo el Señor. Así que si hacemos estas cosas, cubrir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al de la cárcel, es a él que se lo hicimos. Y así mismo continúa el pasaje diciendo: y el que no visitó, el que no cubrió al desnudo, el que no le dio de comer al que tenía hambre, el que no, entonces a mí no me lo hiciste, dice él. Entonces es una manera de ver que la orden viene de arriba. Tenemos que ir a esos lugares a hacer algo. Y créanme que hay personas que son héroes anónimos, así les llamamos, héroes anónimos, que no necesitan tener ningún tipo de protagonismo dentro de nuestras áreas, de nuestra sociedad, para poder ir a ejecutar una obra. Son héroes anónimos, nadie supo que llegó, nadie supo que regresó, y mientras tanto alimentó a miles, le dio bebida a miles, visitó a muchísimos prisioneros, visitó enfermos. Podemos ser héroes nosotros, anónimos. La Biblia dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, ni la derecha lo que hace tu izquierda.
podemos hacer las cosas ya. Nos están esperando, se están muriendo afuera las personas. Tenemos que tener proyectos de caridad hacia nuestra sociedad, hacia nuestro prójimo, sino de qué somos, de dónde venimos, a qué pregonamos. No podemos estar tomando del reino alimento y alimento de él y no poder compartir de él. Esto es lo que va a salvar nuestra vida. En la Biblia, en la parábola del buen samaritano, le hicieron la pregunta a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa yo podré heredar la vida eterna?, le preguntaron. Y él dijo: ¿qué está escrito en la ley? Aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús, para que entremos al reino, aquel le preguntó: ¿cómo entro al reino? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sobre tu mente, sobre tus fuerzas, sobre todo, y a tu prójimo como a ti mismo, y vivirás. Esa es la regla de oro. No tenemos más que demostrar ni más que hacer, tenemos que ser héroes anónimos, héroes atrás de personas a quienes podemos favorecer. Y crean que no van a quedar con las manos vacías, porque la promesa viene aquí. Pasemos a esta. Bueno, aquí está la parábola del buen samaritano a la que quería llegar como ejemplo. A Jesús le preguntó a aquel fariseo: ¿y cómo? ¿Quién es el prójimo? Fue cuando Jesús le dijo la parábola: te voy a contar una historia y tú mismo me vas a decir quién es el prójimo. Eso es lo que quiero hacer con ustedes. La misma dinámica que Jesús usó. Tú mismo te vas a dar cuenta quién es el prójimo de los tres personajes que mencionaré. El primero menciona la Biblia que en Jericó había una persona que venía de camino hacia Jericó. Entonces este hombre fue abofeteado, apaleado, le desgarraron sus ropas unos asaltantes y lo dejaron medio muerto. Y él quedó destrozado en el piso, este hombre, por esos asaltantes. Entonces la Biblia cuenta que iba pasando un sacerdote del templo de Jerusalén. ¿Qué hacían ellos? La función de los sacerdotes en el templo era la dedicación constante en cuanto a todo lo que era oración y la palabra de la ley que era en ese tiempo. Entonces pasa el sacerdote de Jerusalén y mira a aquel hombre tirado, y lo que sucede es que lo ve y pasó de largo. Esto lo tenemos en San Lucas 10. Lo mira y pasa de largo. Entonces no pasó nada. Luego vino un levita, dice la Biblia, un levita del templo de Jerusalén. Miren de dónde les estoy diciendo: del templo de Jerusalén. El levita, ¿a qué se dedicaba el levita? Los levitas eran personas consagradas al templo que únicamente miraban el mantenimiento del templo, destinados solo para estar trabajando en el templo de Jerusalén. Esa era su asignación. Entonces, ¿cómo creen que tenían la concepción hacia el prójimo este sacerdote de Jerusalén y el levita de Jerusalén? Personas que conocían del amor al prójimo, pero nosotros a veces caemos como esos personajes. Estamos en posiciones que conocemos la palabra de Dios, estamos todos los días dentro de él, pero pasamos de largo como lo hizo los primeros dos personajes. Y el levita miró a aquel hombre muerto, medio muerto, y siguió y pasó de largo. Por último pasa un samaritano de Samaria, por supuesto, samaritano de Samaria. No era judío. Los samaritanos no se mezclaban con los judíos por muchísimas razones, tradiciones, cultura y cuestiones de diferencias. Entonces aparece el samaritano, que él no era de esa región y él solo iba de paseo, de viaje,
nada más por el camino, y se encuentra aquel que está tirado, agonizando, apaleado, y él se baja y aplica aceites, dice la Biblia que le aplicó aceites en todas sus heridas y lo comenzó a atender, lo llevó a un lugar que lo cuidaran y pagó ciertas monedas para que lo cuidaran, porque él era de Samaria, pero tuvo la inteligencia, bueno, no soy judío, no me puedo quedar aquí ni atender a este cuando abra los ojos y vea quién le atendió, pues iré antes que lo atienda y lo hospedaré en una casa de judíos. Entonces lo llevó y pagó unas cuantas monedas, la Biblia lo cuenta, y dejó que allí se rehabilitara el que estaba dañado. Entonces Jesús, pregunta al fariseo que le hizo la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Luego de contarle esta historia, le preguntó, y entonces, ¿quién de los tres crees que es el prójimo? Dijo Jesús al fariseo. Y yo les hago la pregunta de esa misma manera. El fariseo contestó, él dijo, el que usó de misericordia con el herido. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahí fue como Jesús supo responder que el prójimo era aquel que pudo dar, el que estaba entregando todo. No vio nada, no tuvo temor, apoyó, ni vio la diferencia que había entre los dos. Y aquí se marca algo bien, algo que diariamente se ve. ¿Por qué el Señor mostraría a un sacerdote de Jerusalén del templo? ¿Y por qué mostraría a un levita? ¿Por qué esas asignaciones? Porque ellos eran ministros, líderes espirituales del templo de Jerusalén. Así que nosotros estamos igual muchas veces dentro de un rol que todos los días oímos del Señor, que Él es amor, que Él es vida, que Él es poder, que Él sana, que Él ayuda. Pero no somos capaces de, cuando se presenta una escena así, poder aportar y ayudar. Entonces todo lo aprendido se quedó. Lo que Dios trata de hacer con nosotros es eso, ¿no? Mostrarnos que un samaritano sin tanta letra, sin tanta lectura, sin tanta ley, supo actuar más rápido que los demás. Él fue más práctico. Entonces pasamos en la otra diapositiva. Esta fue la expresión de todos. Al verlo pasó de largo. Entonces vamos a decir ahora, Helen, Carlos, Nancy, Marianita, cuando vean, al verlo pasó de largo, ya no vamos a decir, ¿no? Al verlos nos quedamos ahí, atendemos y nos vamos. Pero así va a aparecer nuestra expresión. Y bueno, vamos a pasar antes de esta a la otra. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, dice la Biblia. Entonces, cuando estemos actuando, ya estemos vistiendo al desnudo, estemos dando de comer al que tiene hambre, agua al que tiene sed, a la cárcel, todo eso, hacedlo, pero de corazón como para el Señor, no para los hombres. A Dios le interesa que lo hagamos con justicia interna delante de Él, que lo hagamos para Él, no para ser vistos por nadie. No importa si nos miraron o no, que el Dios poderoso me vio haciendo la obra, y eso lo dice la palabra de Dios. Aquí hay una promesa, la otra. Miren en Proverbios 19:17, aquellos que ya están actuando en estas bonitas obras, miren la promesa que hay para ustedes. El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. La forma en cómo se miran, nos apiadamos del pobre, le prestamos al Señor. Lo ve de esa manera, le prestamos, aunque Él es el rey del oro y la plata, pero la acción que estamos haciendo, y Él recompensará esa buena obra, Él la va a recompensar. Hay otra promesa para aquellos que han cumplido esto, y yo sé que en este grupo hay personas que están haciendo esto. Visitan a aquel necesitado, y cualquiera que como discípulo dé
de beber, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa, dice el Señor en Mateo 10:42. Así que no son cosas que de oídas aprendemos. Hasta un vaso de agua te recompensa el Señor, nos dicen, ¿no? Y no es palabra de humano, está escrito en la Biblia en Mateo 10, solo el anterior, la diapositiva. Cualquiera que como discípulo debe de beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, no perderá su recompensa. Mateo 10:42, esto que queda en el corazón de todos. Aunque sea, dice, un vaso de agua fría, no perderá su recompensa. Pasemos al siguiente. Ahora que hay algo importante. Job fue un caso muy serio, ¿no? Job, ustedes lo recuerdan, un hombre que sufrió demasiado. Perdió hijos, perdió casa, perdió bienes, perdió su salud y quedó en lepra. Él ya no tenía nada más que su alma en Dios y no había más ahí. Entonces dice la Biblia que dio y quitó Yahvé. Lo que miran YHWH es una abreviatura del nombre Yahvé, que es Jehová, Dios poderoso, Yahvé, para que lo identifiquen. Y quitó Yahvé la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Miren esto, Job, al momento de orar por sus amigos, a lo que los quiero llevar es que después de ayudar, podemos orar por nuestros amigos. Ahí es donde se aumentó al doble todas las cosas que habían sido perdidas por Job. En el momento en que él empezó a orar por sus amigos, por aquellos, ahí fueron duplicadas y multiplicadas las cosas para Job. Entonces está una clave y una llave para decir: Señor, devuélveme todo lo que esta vida me ha quitado o lo que yo mismo he dejado caer. Empecemos a orar por los amigos, por el próximo, y serán duplicadas todas las cosas de vuelta. Ahora sí podemos regresar a la que habíamos dejado pendiente, que esa es la última. Ahí estamos. Hay algo que Dios nos enseña a ser prudentes. Si vamos a visitar al enfermo, con prudencia. Si vamos a visitar al que está en prisión, con prudencia. Todo con prudencia. Porque dice: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto de otro. Si vamos a ir a hacer el bien para esas personas, no vamos a ir a preguntar su historia, ni que por qué llegó a esa calamidad. ¿Y cómo fue que ahora ya no tenés riñones? ¿Y cómo fue que ahora se te cae el pelo? ¿Pero cómo te están matando? Eso no nos interesa. Dios nos muestra la prudencia, que no descubras el secreto de la agonía del otro a otro. No se lo descubras, porque vamos a ir a hacer una obra. Solo vamos a ir a darle lo que Dios nos dio y lo demás no importa. Seamos prudentes. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Así que el guardar el secreto es ser tumbas bien cerradas. Así como cuando nos cuentan esos secretos, nos cuentan y se han confesado delante de nosotros cuestiones, tenemos que guardar el secreto. Y dice también: al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Esos son aquellos a los que me refiero, que nosotros acusamos a nuestros propios amigos como presa, aquellos que no guardamos la discreción, la prudencia, aquellos que los ponemos al borde de todo el mundo siendo nuestros amigos. Entonces los ojos de nuestros hijos pueden desfallecer. Está todo escrito, cada cosa, cada instrucción. Y con esa quería yo terminar este breve mensaje respecto al prójimo. La discreción, el secreto, no descubrirlo el del otro. En el nombre de Jesús yo quiero declarar sobre todos ustedes que este mensaje, por más breve que haya sido, la palabra de Dios
dice que dentro nunca regresa vacía. Y sé que ustedes han tocado en este momento algo en su interior para ejecutar. Ya no dejemos pasar aquel vagabundo, al mendigo que anda en la calle, aquellos que caminan drogadictos. Esos son los que Dios quiere. Les cuento mi anécdota de hace 6 meses. Siempre le puse atención a una persona que sé que su condición es de drogadicción y que pues creo que hasta es muy conocida la persona porque es joven y vaga mucho a toda hora del día, de la noche, del día y la noche. Ahora hay muchos en nuestra región, pero uno de tantos yo le ponía mucha atención y me daba mucha tristeza. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer para hablar con esta persona? Dios me mandó a hacer algo grande y yo voy a ayudar a esta persona y voy a ayudarla. Y cada vez que me lo topaba, medía la situación, que hubiera personas, porque no sé qué efecto podría tener, pero cuando podía empezaba a hablar con esa persona y le decía, necesito que tú digas, renuncio, no importa que esté en efectos o como esté, renuncio a todo. Y decía en el nombre de Jesús, y siempre me lo topé. Han pasado 5 años que me lo vivo topando en parques, en calles, en concordias, en malecones, y siempre he llegado ahí, hasta que un día me sucedió algo divino. Iba en mi vehículo y tenía ya como 2 años tal vez de no ver a este vagabundo. Yo no creo que se había rehabilitado o qué, y cabal me voy enterando. ¿Y qué pasó? Él se rehabilitó, caminó bien, todo excelente, me lo enseñaron, yo contenta que su pelo, su rostro, su vestimenta, todo estaba rehabilitado. Y de repente en una de las calles de San Benito, las menos recorridas, tuve que cruzar por ahí, no sé ni cómo fue que giré por esas calles, y me voy encontrando al muchacho nuevamente de la misma forma, y sentí una mano en mi cintura inmensa, era una mano inmensa, y yo sabía que era la mano del Señor, porque en 3 ocasiones la he sentido, era tan grande, y en mí llegó a tocarme. Y entonces veo al joven, que más claro estaba él diciéndome que le hable, si esa mano de dónde iba a venir, de dónde. Yo sentía esa mano con mucha convicción y bajé el vidrio y le dije, para, necesito hablar contigo. Dios quiere hacer un cambio contigo, no poder regresar a esto. Tenemos que ver de qué forma salir, y hasta el día de hoy estamos en el plan de su salvación. Pero les quiero decir que es algo cuando Dios lo pone en el alma, ¿no?, a alguien, aunque pase los años, pero Dios rescata a esos que caen. Ellos necesitan ayuda. Y bueno, casi que siempre ando viendo personas a quien poder ayudar, porque Dios lo hace. Dios hace que nosotros prestemos la atención en el que nadie le va a poner atención. Personas que se han dado cuenta con su sistema nervioso destruido, que tal vez posiblemente uno dice, son locos, son locas, y no, realmente fue eso. Hay degeneraciones, hay desnutrición, y todo eso los lleva a delirar, y esa gente necesita inmediatamente ayuda inmediata, y tenemos que ver qué hacer por ellos. Entonces, este mensaje les dejo en su corazón, en el nombre de Jesús, y voy a pedir que todos nos pongamos en pie para hacer esta oración en la que nosotros nos decimos y comprometemos con Él a compartir, a vestir al desnudo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, todos nos comunicamos en este momento con el Señor. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos, Señor, que hagas que nuestra vida sepa ponerse en los zapatos de aquel que está padeciendo desnudez, que está padeciendo hambre, sed, que está padeciendo enfermedad,
que posiblemente es un forastero en esta tierra, que viene de paso, Señor, pero con aflicción. Permítenos, Señor, en el nombre de Jesús, tener el corazón que tu Hijo Cristo ha tenido para esta humanidad. Permítenos, Señor, ser vulnerables y sensibles a la necesidad de los demás, poder ponernos a cuentas con nuestro prójimo, porque si lo hacemos a ellos, a ti te lo hemos de dar, Señor. Te lo estamos dando directamente a ti. Provéenos la semilla para compartir. Provéenos, Señor. Multiplica nuestro alimento para compartir. Multiplica nuestra agua para compartir, Señor. Nuestra vestimenta para compartir. Danos la manera, Señor, de poder dar aquello que necesitan de nosotros. Esta es la regla de oro y la que nos llevará a la salvación. No podemos perder tiempo en otros métodos para alcanzar la salvación si solo Él está en amarte a ti y amar al que nos necesita, Señor. Haznos entender y aterrizar. No queremos ser como aquel levita, Señor, lleno de letras, lleno de lectura de las Escrituras y no haber podido tender la mano al que estaba en agonía. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que todo tiene una recompensa a lo que hacemos, pero por agradecimiento delante de ti, Espíritu Santo, por agradecimiento, estamos, Señor, hoy ofreciendo nuestras manos, nuestros bolsillos, nuestro alimento, lo que sea necesario para aquel que lo necesite, Padre. En el nombre de Jesús, el amarnos unos a otros marcará la verdadera paz y la verdadera palabra que quieres que vivamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy decidimos renunciamos a todo aquello que acumulamos. En el nombre de Jesús, entregamos lo que tú quieres, Padre. Entregamos todo. Enséñanos a dar, a ser generosos, a tomar hábitos de este tipo, Señor, para vivir bien. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo. Hoy ponemos sobre cada uno de los que está aquí una bendición. Yo declaro esa palabra de bendición para aquellos que están en este lugar. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús declaro, Señor, que tú haces abundar la mesa donde comen. Haces abundar esa canasta, Señor. Haces abundar, aumentarás bienes, Señor, porque no los verás limitados de lo que ellos necesiten para compartir, Señor. Sombra shikandalaya kinsa. Estoy quitando sombra de muerte, shalai sakaya kindalaya kinsa. Han de pedir paz y paz daré shami kandalaya kinsa. Vístanse de fuerza, vístanse de poder, porque yo los he quitado y los he librado de muerte, shalai samaya canta. Porque aquel que entra a la vida encuentra la vida, shamai samaya quinta. Porque yo soy la resurrección y la vida, shamia kia canta. No teman, samai sikaya canta, porque seguridad he pedido en los corazones, shamai salaya quinta. Laven los pies unos a otros, samai aquí canta, porque yo rompo lo que nadie puede romper, saí canta laya cansa. Sé conciliador, shamí canta laya cansa. Conciliadores de mi pueblo, ramí canta laya quinza. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, ponemos esta palabra, Padre, porque eres tú el que das, Señor, eres tú el que hablas, eres tú el que explicas, el que te mueves, el que rompes, el que quitas, Señor. En el nombre de Jesús, hoy coloca en la mente de estas personas esa imagen, ese rostro que han de ayudar, ese forastero, Señor, ese vagabundo, ese enferma, que pase ese rostro en la mente de los que está aquí.
para poder ir directamente, Señor, a tender la mano en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.